Bai. Orain bai. Bueno, egun guztioi eta mila esker hemen izateagatik. Gaurko prentsaurrekoa, takizuen bezala, hondakinen prebentzioaren Europarrastea aurkezteko da, eta ikusten duzue, zenbat eragile eta lagun gauden hemen aste hau behintzat aurkezteko eta aurrera eramateko. Lehen eta behin, nire eskubita, Denis Itxaso, dakizuen bezala, Kirol eta Kulturako diputatua, beste arlo batzutan ere badauka bere eragina, baino bereziki gaur hemen kultura eta kirolaren arduraduna delako. Ano Jarbide, ingurumen zinegotzia Donostiako udaletxean, eta ikusten dituzuen eragile guztia, Nekane Arzalluz, Gipuzkoako basket presidentea, Jose Manuel Pineda, Elikaduraren bankuko presidentea baita ere, Javier Pradini, Emauseko fundazioaren zuzendaria, Pili Jimenez, Mutxastelas arduraduna, David Zabala, Ekorreko arduraduna ere, BCCko, Basket Culinari Centerreko ikertzailea Blanca Noval, Jose Arkudiaga, Konbeseko delegatua, eta Nuria Bagaz Garberako zuzendaria. Denak aipatu ditut, ez? Asko gea, baino horrek badu bere importantzia. Eta esan nahi du, gero eta urtea pasatzen dira, eta gero eta erakunde gehiago sartu dira edo bultzatzen ari gara horrelako aste bat. Aste honetan zer ikusiko dugu? Ikusiko dugu bereziki zer suposatzen duen gure lurraldean prebentzioa, hondakinen prebentzioa, zer suposatzen du hori gure ekonomia bultzatzeko, ekonomia zirkularra, zer suposatzen du baita ere klimataketari aurre egiteko politikak hori aurrera eramatea, ez? Eta alde horretatik, horregatik gaude hemen hainbeste erakunde, desberdin, eta aurten ere ikusiko duzuen bezala izango ditugu zenbait berri. No voy a extender mucho, simplemente lo que quería poner de manifiesto es que la Semana de la Prevención, la Semana Europea de la Prevención, que es, yo diría que para el Departamento de Medio Ambiente es la semana seguramente más importante del año, donde damos a conocer nuestras políticas, donde nos interrelacionamos continuamente con la ciudadanía, donde todos los que colaboráis con nosotros, esta es una representación importantísima de los que colaboráis con nosotros todo el año, pues salimos a la calle y mostramos todas esas acciones que impulsan, ¿no? Impulsamos las asociaciones que trabajan y empresas que trabajan en el territorio, las instituciones y sobre todo es una actividad que se hace con y para los ciudadanos, ¿no? Por tanto, pondremos de manifiesto que es una semana, como decimos, que supone poner de manifiesto que la prevención y la gestión de residuos es una oportunidad de generación de riqueza y empleo en el territorio, que es una oportunidad de impulsar la economía circular. Ahí, como sabéis, alguna vez lo hemos comentado, tenemos el objetivo de que en los próximos 5 años duplicar la importancia económica de este sector y también la generación de empleo, de pasar a tener un objetivo de crear 10.000 puestos de trabajo en este ámbito, en el ámbito de la economía circular y la economía verde. Y sin más, me vais a permitir que mencione, aunque sea someramente, todas las actividades que vamos a tener en esta semana y llevaré un orden. Luego daré paso, evidentemente, a todos los que estéis aquí presentes podáis intervenir, ¿no? Pero dejadme hacer un repaso rápido de las actividades. Empezaremos el día 16, este viernes, con la exposición de residuo o materia prima. Siempre hemos pensado que los residuos, solemos tener una frase, ¿no?, que no acaben siendo basura, sino que acaben siendo materia prima, que acabe siendo un recurso y sea materia prima para generar nueva riqueza, nueva economía y, como he dicho antes, nuevos puestos de trabajo. Seguiremos con la campaña itinerante de reciclaje de plásticos marinos, plásticos marinos que ahora está muy de moda la lucha contra la misma y así tiene que ser, pero que esta Diputación y este Departamento de Medio Ambiente lleva trabajando toda la legislatura en este ámbito y ahí tendremos la exposición del Mar a la Mesa, que será una exposición, es una de las novedades y espero que sea de gran interés. Haremos el acto de reconocimiento del Último Minuto, programa
bueno, que nos colaboramos con el Banco de Alimentos, pero que es el Banco de Alimentos el que lleva adelante una enorme labor en este ámbito, y será el acto de reconocimiento de todos aquellos que colaboran con sus donaciones para que este último minuto siga siendo unos programas estrella del territorio. Habrá una visita de Cotrade con jugadores del Guipúzcoa Basket, que también le queremos dar una actividad más lúdica, más deportiva, vincular pues eso, esa vida sana, ese ejercicio del deporte con bueno, pues una actividad para dar a conocer qué se puede hacer, ¿no?, con la reutilización y el reciclaje. Y yo creo que va a ser una actividad, es una de las novedades también, y vincular el deporte en esta semana, ¿no? Seguiremos con los talleres de reutilización y reciclaje textil. Ahí veremos todas las actividades que se pueden hacer y ahí también tendremos unas colaboraciones intensas. Eso será entre el 20 y el 21 de noviembre. Seguiremos con la jornada de restauración sostenible, una jornada que ya se ha consolidado con el Basque Culinary Center, una jornada que ha cogido un auge importante, y si verdaderamente, junto con otras actividades, pero si verdaderamente algo demuestra lo que significa economía circular, es precisamente este ámbito, ¿no? El ámbito en el que la restauración sostenible, que a simple vista puede parecer que sea una cosa simple, pero merece la pena que lo lancemos, ¿no? Seguiremos también el 23 de noviembre con la Orquesta Música de Reciclaje, que esto viene de la mano de Coembes, y luego José ya nos informará un poco en qué va a consistir, pero va a ser una de las novedades también este año. Vamos a tener ni más ni menos que 35 músicos con instrumentos reciclados, y yo creo que va a ser un acontecimiento digno de ver. Y terminaremos, como ya se ha consolidado, pues el desfile de moda sostenible, que una vez más pues estamos overbooking, ¿no? Y será el sábado 24 de noviembre en el Palacio Miramar. Bueno, pues esto someramente lo que va a ser la semana, actividades muy diferentes, pero al mismo tiempo pues poniendo de manifiesto que el campo de la prevención, la reutilización y el reciclaje es un campo que tenemos que hacerlo entre todos, ¿no? Ese es el mensaje más importante. Y así más, casi le voy a pasar la palabra a Denis Itxaso. Eskerrik asko, Jose Ignacio. Eskerrik asko, Jose Ignacio. Nik oso laburran esango nuke. Gipuzkoako aldundiarentzat hondakinen kudeaketan egon daiteken helbururik nagusiena prebentzioa da. Ze gero etorriko dira, prebenitu ezin izan ditugun hondakin guzti horien segurazki tratamenduak, baina hori baino lehenago europear hiritar bezala eta gipuzkoar hiritar moduan egin behar dugun lehenengo lana da ahalik eta modu handienean prebenitu. Eta horrek esan nahi du, ezin ditugula inbeste hondakin sortu eta sortzen direnak ere berrerabili, birziklatu egin beharko genituzkela. Alde hortatik, esango nuke, bi elementu importante daudela helburu hori lortzeko. El primero de los elementos a destacar sería un cambio cultural. Es evidente que las administraciones estamos obligadas, y mucho más si tenemos a nuestro alrededor semejante tejido social, asociativo, colectivo, económico y demás, que está trabajando en la conciliación, en la gestión, en algunos casos en la sensibilización, como pueden ser entidades deportivas. Tenemos, la obligación de generar un cambio cultural que acompañe a las medidas que se puedan adoptar desde la administración. Puede haber nuevas leyes de envases, puede haber nuevas normativas, nuevos marcos de aplicación, pero lo que está detrás al final de los grandes cambios y de las grandes transformaciones que queramos llevar a cabo siempre es un cambio cultural, y por tanto esta semana me parece muy apropiada para contribuir a ese cambio cultural. Y el segundo elemento fundamental es el de que es un cambio en el que estamos toda la sociedad involucrada. Toda la sociedad involucrada. El hecho de que aquí haya representantes de la economía social, que haya, por supuesto, empresas que hacen del reciclaje y de la reutilización pues un elemento de generación de riqueza, que haya ecodiseño, que haya actividad deportiva, en fin, que haya
una conjunción tan heterogénea significa que el conjunto de la sociedad se tiene que implicar en esto. No por casualidad Europa ha decidido que tiene que haber una semana de la prevención y no por casualidad la Diputación Foral se ha adherido. En definitiva, lo que queremos es incorporar al conjunto de Guipúzcoa, al conjunto de la ciudadanía, a toda la sociedad, como una prioridad social y económica y medioambiental, el elemento de prevenir en materia de residuos, porque solo ese camino nos va a llevar a una sociedad posible y sostenible. De manera que agradecerte el trabajo, José Ignacio, el tuyo y el de todo el departamento, en conjunción con todo este conjunto de asociaciones y de colectivos que nos acompañáis hoy. Y que vaya bien. Orain bai. Vale. Bueno, nire aldetik Donostiako udalaren izenean eskertzea Foru Aldundia honelako ekimenak bultzatzeagatik eta sustatzeagatik. Y bueno, a mí lo que me toca es hablar un poco de la actividad dentro de este marco de actividades que se van a llevar a cabo, la que hacemos conjuntamente con el Ayuntamiento, que es la tercera edición del desfile de moda sostenible que tendrá lugar el próximo sábado 24. Y en este sentido, bueno, pues decir que compartimos los objetivos de meter dentro de lo que sería el sector de la moda los criterios de sostenibilidad, de economía sostenible, de reciclaje y de economía circular. Y por tanto, bueno, pues es desear la mayor de las fortunas, tanto en esta como en todas las demás actividades. Eskerrik asko. Bueno, igual así que empezamos por José Manuel y hacemos así la ronda completa. Sí. Kaixo, egunon. Bueno, yo hablo en nombre del Banco de Alimentos. Nosotros la relación que tenemos con esta semana, ya lo ha dicho José Ignacio, es el programa Último Minuto, que promovió en su día, en el año 2009, la propia Diputación y la sigue impulsando, nos sigue ayudando para llevarlo a cabo. Consiste simplemente en evitar que una gran cantidad de alimentos que son aptos para el consumo, también para consumir, terminen en un vertedero. Todos aquellos alimentos que todas las empresas, las tiendas, los supermercados han decidido que no son comercializables, por la razón que sea, y que los van a tirar. Nosotros los recogemos. Vamos a todo tipo de tiendas pequeñas, grandes, hipermercados, supermercados, empresas de distribución, fábricas, y lo que quieren darnos, lo que no van a comercializar, nos lo dan, nosotros lo clasificamos y lo distribuimos entre las entidades benéficas que atienden a las personas más necesitadas. Eso es el programa Último Minuto. Empezó con, creo que 80.000 kilos en el año 2009. El año pasado llegamos al 1.000.000 de kilos recogidos y este año pues también vamos a pasar del 1.000.000 de kilos. Ese es básicamente nuestro trabajo. Entonces, a las empresas que nos dan alimentos celebramos un acto de reconocimiento, que será el próximo lunes. Y vienen aquí, hacemos un acto simpático, entregamos unos diplomas, unos pequeños trofeos a las empresas más destacadas. Bueno, por la cantidad de kilos que nos dan o pues por la calidad de lo que nos dan, que a veces también hay que tenerlo en cuenta. Y entonces este lunes celebraremos este acto que hacemos todos los años dentro de la Semana de Prevención. Yo creo que eso es todo. Si queréis. Bueno, desde el Basque Culinary Center, este año será la 7ª jornada de sostenibilidad. En ella se presentarán iniciativas, este año hemos elegido a nivel internacional, que promuevan nuevas ideas y que aporten valores de sostenibilidad a la cadena de valor alimentaria. La idea también este año, un nuevo aporte, es que no solamente sean profesionales del sector de la restauración, sino que sean de otros ámbitos de la cadena de valor alimentaria y que todos ellos utilicen la gastronomía como vehículo para innovar en la sostenibilidad. La jornada consistirá en 2 actividades. La primera, una sesión de charlas en las que los profesionales pues propondrán estas nuevas propuestas,
Y a la tarde se hará un taller práctico dinamizado por BCC Innovation y en el cual se mostrarán técnicas culinarias que servirán para el reaprovechamiento de los descartes. Y bueno, eso es todo. La invitación es libre, pero sí que vamos a pretender que vengan gente del sector que puedan nutrirse de estas ideas. Bueno, por mi parte, en representación de las organizaciones, las universidades, centros tecnológicos, empresas y fundaciones que conformamos el GK Recycling, el clúster de la reutilización y el reciclaje de Guipúzcoa, agradecer en primer lugar a la Diputación Foral de Guipúzcoa, al Departamento de Medio Ambiente, al Departamento de Cultura y Deportes, el hecho de que se organicen este tipo de actividades en el marco de la Semana de la Prevención Europea de los Residuos. Y, en particular, en la parte que nos corresponde, la carpa de residuo recurso que este año se va a colocar en Alderdieder, a partir del viernes. Esta carpa nos permite, en primer lugar, poner en valor gran parte de las actividades relacionadas con la prevención, la reutilización y el reciclaje que diversas organizaciones estamos haciendo en Guipúzcoa, y lo cual es un aliciente para que cada año haya más organizaciones que incorporan en su quehacer diario prácticas cada vez más sostenibles. El valor de esta carpa, a nuestro modo de ver, reside en que año tras año contribuye considerablemente a visibilizar y concienciar a la gente del potencial que tenemos en Guipúzcoa en términos de prevención, de reutilización y de reciclaje. En segundo lugar, ayuda a transmitir la idea de que, por supuesto, el mejor residuo es el que no se genera, pero que una vez tenemos un residuo tenemos que reutilizarlo y reciclarlo y utilizarlo como oportunidad para, como decía el diputado, generar oportunidades de creación de valor social, económico y medioambiental. Y, por último, que más allá de que vamos a ver que se hacen muchas cosas, todavía existe campo para la mejora a nivel de educación, a nivel de investigación y a nivel de innovación en este tipo de actividades. Y, por último, y lo más importante de todo, es que esta carpa es una ocasión ideal para la ciudadanía guipuzcoana para conocer en qué se traduce ese esfuerzo que hace en casa por separar sus residuos, por reutilizar. Entonces se verán ejemplos prácticos de qué se hace con eso, ¿no? Y, por último, se da a entender que esto de cuidar el entorno es una cosa de todos y que, además de estas organizaciones que conformamos el clúster de la reutilización y el reciclaje, cada uno de nosotros y nosotras podemos aportar nuestro granito de arena. Egunon denoi, lehenik eta behin eskerrik asko Foru Aldundiei, ordezkariei eta zuzendariari, aukera hau emateagatik. Hoy estamos aquí para presentaros una iniciativa ambiental y social muy bonita. La Orquesta de la Música de Reciclaje de Coembes es un proyecto que tiene como objetivo ofrecer formación musical a menores en riesgo de exclusión social, educándolos en valores y favoreciendo su superación personal. Mediante la participación en la construcción de sus propios instrumentos reciclados, lo que se promueve es la conciencia sobre la importancia que tiene el reciclaje en el medio ambiente. La Orquesta de Música de Reciclaje surge de la inspiración generada en una orquesta de instrumentos reciclados de Cateura, en Paraguay. Una orquesta que está conformada por niños y adolescentes de escasos recursos que viven en una comunidad situada alrededor de un vertedero, el vertedero de Cateura, en Asunción, en Paraguay. Tocan instrumentos elaborados a partir de residuos que ellos mismos han rescatado del vertedero. Es un proyecto que nace en enero del año 2014, cuando Ecoembes hizo posible que la orquesta actuara en España por primera vez. Inspirándose en esta iniciativa, decidió hermanarse con esta singular orquesta paraguaya y trasladar la filosofía a nivel ya estatal. Entonces, desde el curso 2014-2015 asisten 2 días a la semana a clase, clases de instrumentos de cuerda, viento y percusión. En estas clases aprenden tanto conocimientos musicales como a fabricar esos instrumentos a partir de residuos, de materias primas de residuos. Entonces, son 3 los centros que forman parte del proyecto y luego, aparte de esto, deciros que desde Coembes también tenemos en marcha todo el año una campaña que se denomina Dona tu instrumento, porque estos chavales primeramente aprenden con instrumentos reales y luego pasan a practicar con los instrumentos reciclados.
Gracias a la Diputación Foral y al esfuerzo de su directora, vamos a tener la oportunidad de ver la orquesta en Donosti el día 23 de noviembre, viernes, a las 7:30 en el Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa, en Miramón. Tocará esta orquesta solo el 2 de enero en Madrid, en el Palacio Real, y aquí en Donosti, por lo que la ocasión merece la pena. Yo he visto tocar la orquesta y merece la pena que vayáis a verlo y ver la ilusión y la alegría con que estos chavales tocan. Eskerrik asko. A la Diputación Foral, a Mónica en especial, a José Ignacio, a Denis, a todos por dejarnos colaborar en esta iniciativa que es necesaria de prevención, ¿no? Nosotros como Guipúzcoa Basket, ¿qué podemos hacer aquí? Pues nosotros como Guipúzcoa Basket, siendo uno de los clubes deportivos de referencia en la provincia, pues lo que tenemos que tratar es de visibilizarlo, ¿no? De visibilizar toda esta campaña, enseñar también a los chavales que nos siguen muchos, a la juventud, que esto es necesario y que la prevención pues tiene que ser lo más importante en estos momentos, ¿no? Y nosotros colaboraremos de esta manera, pues siendo, pues sobre todo visibilizando, y durante la semana haremos diferentes actos, prácticamente uno a diario, en referente a los 5 contenedores, ¿no? Pues desde, como ha dicho Ignacio, de visitar empresas hasta enseñar cómo con un balón de goma plástico podemos hacer un tiesto en el que podemos plantar, visitas de la plantilla a los contenedores, algún concurso que haremos en alguno de los partidos, y bueno, pues trabajar para que concienciar a la sociedad, a la juventud y a todos sobre todo a los chavales, ¿no? Que vean que la sociedad tiene que ir por otro camino y que el principal esto es la prevención. Y bueno, volver a agradecer a todos vosotros, a los que estáis aquí, porque seguro que entre todos lo conseguimos, ¿no? Buenos días. Yo vengo de parte de Muchas Telas y junto con Valen, las cosas de Valen, vamos a realizar unos talleres textiles. Estamos muy contentas y muy agradecidas a todo este proyecto. Nuestro granito de arena es, pues bueno, daros a conocer un poco lo que hacemos durante el año y ver que se pueden hacer muchas cosas de manera muy sencilla. Vamos a realizar 2 talleres, uno de ellos que va a ser impartido por Las Cosas de Valen. Ya quiero hacer un pequeño homenaje a las pescadoras de Guetaria, a las mujeres que tejen las redes, y ella desde esta red de pescadores crea complementos de moda. Entonces nos va a enseñar a crear un bolso de mano desde el punto cero. Por otro lado, vamos a hacer otro taller que lo impartiremos desde Muchas Telas, que le queremos dar una segunda vida a nuestros trajes tradicionales vascos. Nosotras pensamos que no es necesario partir de una confección nueva, sino que podemos reutilizar estos trajes que tenemos y les queremos dar una segunda vida, siempre basándonos en lo tradicional, porque pensamos que no cualquier cosa vale. Nosotros nos inspiramos mucho en libros antiguos y en historiadores para crear un nuevo traje, pero desde el que ya tenemos, reutilizándolo. Y utilizamos pues tejidos nobles como puede ser la lana, el algodón, los linos. Entonces desde aquí queremos animaros a que os animéis. El martes y el miércoles serán los 2 talleres y bueno, que disfrutéis un poco y veáis las cosas que desde muy abajo se pueden hacer. Gracias. Bueno, Itxasotik Maira, del mar a la mesa. En esta ocasión, desde la Fundación Emaús, nos hemos atrevido a emular en parte al Basque Culinary Center, porque hemos descubierto que en nuestras costas tenemos especies marinas no autóctonas desconocidas hasta ahora. Y con ello hemos sugerido que podemos hacer una serie de platos que son los que igual nos vamos a encontrar dentro de unos años. Bidón a la Meunier, botellas pequeñas en salsa verde, envoltorios a la parrilla, sopa de redes de nylon al estilo tradicional, vasitos de un solo uso a la sal, en fin, una serie de productos que seguramente serán los que vayan a componer nuestras mesas en el futuro si no hacemos otras actuaciones. Bueno, en realidad la campaña consiste en fabricar una serie de, simular unas nasas de pesca de una dimensión de 3 por 1,5 por 1,5, que están construidas por tubería de plástico y redes de nylon y que las vamos a ubicar en los municipios de más de 5.000 habitantes de Guipúzcoa. En esta ocasión hemos querido salir de lo que es nuestro contexto tradicional de la capital y que también los mensajes lleguen al resto de Guipúzcoa, ¿no? Y esa NASA va a estar depositada en las principales plazas de estos municipios, haciendo que la ciudadanía participe aportando aquellos elementos de plástico, botellas fundamentalmente,
que encuentre, que son un residuo, y que los deposite ahí, para que cuando termine la campaña, a través de Corre, podamos convertir ese plástico en hilo, ese hilo tejerlo y con ese tejido fabricar 1.800 bolsas de compra reutilizables junto con 45 carritos de la compra que se van a sortear entre las personas que participen en el proyecto. Entonces es una iniciativa que busca la proactividad de la ciudadanía también, no solamente una exposición, sino también que la gente participe y que eviten el menú que he sugerido. Hola, buenos días. Pues desde Garbera nosotros también, buscando la proactividad y gracias a la Diputación, al diputado José Ignacio y a la directora Mónica, durante el mes de abril tuvo lugar la iniciativa Upcycling. Se trataba de recoger todo el resto textil que la gente no va a utilizar esa temporada en su casa y también de todos los establecimientos que había en el centro comercial. Este año ha sido la segunda edición y hemos conseguido incrementar un 25% la recogida. Hemos pasado a 2.000 kilos, lo que quiere decir que sí que hay un compromiso en la sociedad guipuzcoana sobre la economía circular. El objetivo de Garbera es, claro, convertirnos en un punto de encuentro facilitador y accesible de este tipo de iniciativas y también de alguna manera aportar un valor a la visita de cada uno de los ciudadanos que va apoyando ese cambio cultural, más todavía cuando somos un espacio también de consumo y de comercio. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por la presentación que habéis hecho, que ha sido magnífica. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, yo quería preguntar, a ver si se sabe el dato. Bueno, la semana empieza el 16, pero el GBC, por ejemplo, ya ha hecho actividades en el partido contra el Burgos. No sé si desde el Banco Alimentos o el propio club podría dar el dato exacto de los kilos que se recogieron en el partido. ¿O se está calculando todavía? ¿O no sé cómo está el tema? Ez dago galderarik. Bueno, nire aldetik bukatzeko, eskerrak eman, lehenengo gauza, eta azpimarratu hori, ez? Denon parte hartzea nahi dugula, eta aste badela, denon artean, kontzientzia hori zabaltzeko, eta ikusten duzuen bezala, urtean zehar gauza asko egiten dira, baina aste honetan nolabait konzentrazio bat egoten da, eta denon elkarlana ezinbestekoa dela azpimarratzeko, ez? No, decía solamente para terminar que, como veis, se hacen un sinfín de actividades durante todo el año, pero es verdad que hay una cierta concentración esta semana y ponemos en valor que la participación de todos es fundamental, el trabajo en común, en conjunto. Como veis, ha habido incluso actividades cruzadas aquí entre distintos agentes que estamos aquí presentes. Poner en valor toda la labor que se hace en la ciudadanía guipuzcoana, que es una ciudadanía muy concienciada con el tema de los residuos, como bien sabéis, donde tenemos unos índices de recogida selectiva importantísimos. Pero a esa labor de la ciudadanía tiene que acompañar, evidentemente, el poner el valor, todo lo que hacen los agentes implicados, tanto en, como hemos dicho antes, pues en los centros universitarios, el Banco de Alimentos, las empresas, la economía social, como decía Denis Itxaso antes, y la verdad es que, ese es el camino, ¿no? Es el camino y una semana que, sin la participación de la ciudadanía no tendría sentido. Es verdad que la participación ha ido a más. Y este año pues también esperamos que sea atractivo todo lo que podemos ofrecer y todo lo que podemos mostrar, ¿no? Por tanto, pues animaros a participar y muchísimas gracias a todos.